Hola, ¿qué tal? Les habla Alfredo López Herrera, encargado de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Salamanca. En esta ocasión nos congratula el tener como exponente de una plática relativa a lo que es la cultura, las raíces de Salamanca, al maestro Pablo Moreto Provenzán. Él amablemente ha cedido este tiempo, un tiempo muy valioso para nosotros para hablar sobre estos temas. Experto en medio ambiente, experto en el conocimiento de todo lo que es el Estado. Le agradecemos, don Pablo, infinitamente que haya aceptado proporcionarnos esta plática que demuestra el interés de la Universidad Tecnológica Salamanca de conocer las raíces de Salamanca, cuál ha sido su cultura, cómo se ha desempeñado el municipio dentro del contexto del Estado completamente, y que nos platique sobre qué es el ambiente, qué es el medio ambiente, antes, ahora, y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Entonces, sin más preámbulos, dejamos con ustedes al maestro Pablo Moreto Provenzán. Gracias. Salamanca, estado de Guanajuato, pueblo de Guanajuato. Falta de valores, falta de reconocimiento de raíces y tradiciones que en este momento tan difícil podrían ayudar a vivir mejor en nuestros pueblos, en nuestro municipio, en nuestro estado. Es precisamente lo que explicaba el señor rector, que me introdujo a ustedes lo importante que es conocer sus propias raíces. No solamente es importante desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental y espiritual. Y creo que Salamanca, como tantos otros lugares del Estado, tiene todos esos valores del pasado manifestados. Y que ahora, desafortunadamente, por el tipo de vida a lo que nos han acostumbrado, nos están dejando de reconocer las bases que han creado vida, desarrollo, vivencia, convivencia, historia, como lo de Salamanca. Salamanca, lo que por el momento solo puedo decir, está en un punto principal del estado de Guanajuato. Está lo que era el granero de la Nueva España. Pero antes del granero era el gran valle de los Chichimecas. Un valle sorpresivo porque a los tardíos chichimeca, que habían respetado las culturas anteriores, conservaron como Peralta, como Salamanca mismo. Aquí tengo un pequeño mapa que me hicieron, ¿sí? La vista desde Cárdenas, del grupo de Cueva de la Lechuza, sí, las cuevas del Cuecillo del Carro, la Bucona, la cueva de la Cueva del Muerto y otros. Todo este pequeño libro que tengo aquí, como otros dos que me fue dejado, fue de parte de un huésped muy protegido vasco, un agustino vasco, que después que ya le perdonara el reino español, se regresó a España y me entregó 3 tomos donde están fotografías, donde están pequeñas anotaciones increíbles, bellísimas, a mejor de lugares que ya no existen, de Cuecillo, etcétera, etcétera. A esto añadido la representación histórica, arquitectónica que tiene Salamanca, en pocas casas todavía de la época de la conquista, si así queremos llamarla, ¿sí? O de la intervención en este valle,
de la época virreinal y también de la época de la independencia y del porfirismo en especial. Sin embargo, también tiene unos aportes más tardíos en la arquitectura, porque Salamanca siguió siendo un gran centro social, comercial y político que el estado de Guanajuato tenía y que abarcaba también injerencia y transferencia al estado de Celaya, al estado de Querétaro, al estado de Michoacán, porque desde el principio eran los 50 kilómetros o más que cuando un purépecha se casaba con una chichimeca del valle de los Chichimeca, había 50 kilómetros más de soberanía que podían tener. Si era hombre, el chichimeca era hacia aquí, si era mujer, era hacia allá. Era precisamente una forma que se podía haber desarrollado. La importancia es eso, que toda la valle tiene manifestaciones de raíces, manifestada en construcciones, no solamente de cuecillo, de pizarme, de pintura rupestre, sino también en edificios religiosos y también histórico de batalla y cosas que pasaron. Hace ratito hablamos con representantes de la presidencia municipal que se estaba haciendo para recordarnos de Albino García, que nació muy cerca de esta universidad, etcétera, etcétera, y que fue un gran insurgente, un gran personaje que no se le ha dado la justa visión que tiene que tener. Y precisamente estoy hablando de Albino García como de otro más que podría hablar, también personaje de Salamanca, porque Salamanca entró en una parte de la manifestación social que es ya más ignorada, la parte de la tradición. O sea, en Salamanca todavía alguno poco se acuerda del personaje que tuvo. Algunos se acuerdan de batallas, de hechos que habían pasado. Y solamente se han preocupado los historiadores de lo más principal, de lo más vistoso. Por eso más principal y vistoso, sí está bien que se haga, que se restaure, que se recupere en su historia y todo, pero que es importante recuperar la historia del propio pueblo de Salamanca. Es la historia popular lo que hablaba el rector. La historia popular que fue tan famosa en Europa que hubo el rescate. Si usted pensara que, por ejemplo, el famoso vals de Beethoven y de Mozart y de todos los demás, Lear y todos los demás, y de Juventino Rosas mismo, ¿de dónde empezó? De un baile de música típico de Bavaria, de la zona de Bavaria hacia Suiza. Y de una cosa popular la refinó en el baile que es ahora. Y sabe que el mismo sentido psicológico que tenía de desahogarse los pueblerinos, lo que hacían Beethoven, Lear, Mozart, etcétera, 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 lo que hacía era que cuando los militares regresaran de tantas guerras y batallas, tenía que tener una música tan agradable como el desahogo que tenía su pueblerino en su pueblo cuando regresaba de otro tipo de lucha mucho más reducida, casi rurales, etcétera, etcétera. Y era precisamente el 1, 2, 3. Se repite el 1, 2, 3 porque ellos lo sintieron, no como psicólogo, no como espiritualista, que el paso 1, 2, 3, un círculo, daba un momento de descanso y paz a la mente y al cuerpo. Sin embargo, cuando yo en Viena con mi esposa escuchamos la música de Juventino Rosa, que eran valses de Rosa, todo lo demás aprende, ¿ve qué música hicimos los austríacos, los alemanes? No, esa es de México. ¿Sí? ¿Cómo que es de México? Sí, pregúntele al maestro. No solamente, también Rancho Grande, que la están cantando, es del abuelo de mi esposa, ¿sí? Que es de Uriangato. ¿Cómo? Si no, que eso son músicas de seguro de nosotros somos los buenos. No. Pero ¿cuántas personas se acuerdan aquí? O en Juventino Rosa, de Juventino Rosa, que es de allá. ¿Cuántas personas saben lo que se necesita para hacer música? ¿Cuántas personas saben
que la expresión que hizo él era también para crear una cierta armonía, en que él iba en un periodo muy difícil de la República de México. Entonces, la cultura popular es precisamente esto. Y yo lo que quisiera, y esta institución, quisiera cumplir con algo más importante de compromiso humano y social, que también, como se hizo en San Luis de la Paz, como se hizo en Victoria, como se hizo en San José de Iturbide, como se hizo y se va a volver a hacer en San Miguel de Allende, donde hay tanta historia, pero la historia del pueblo, de la ciudad, ya se perdió. Ya nadie sabe nada de nada. Cuando a mí me invitan en San Luis de la Paz, la presidenta municipal, a que yo haga un libro histórico de San Luis de la Paz, dije no, porque yo no soy de San Luis de la Paz, aunque tengo pariente en San Luis, pero no soy de San Luis de la Paz. Y se me va a decir, ¿y ese que es de afuera, que quiere saber más que nosotros? Y con una conciencia amplia, no de 4 selectos y privilegiados, sino de todo el pueblo. Invité entonces a la gente del pueblo que quería decir algo acerca de la historia que había pasado. Entonces fue maravilloso porque también se encontraron algún historiador y una historiadora y me dijeron, oiga, usted que es tan bueno, ¿por qué quiere la gente del pueblo que no sabe nada? Hasta lo distorsiona todo. Lo siento. Siempre, aunque la parte distorsionada de la tradición transmitida, siempre hay un punto de verdad. Y este trabajo lo tienen que hacer ustedes precisamente. Deje que el pueblo exprese lo que el hecho, el personaje ha impactado en ello para que se siga manteniendo en su memoria. Porque esa es la cultura del pueblo. Y todos somos pueblo. Tanto lo más refinado, ¿sí?, los más ricos como la gente más pobre. Todos somos pueblo. Todos somos de una sola familia. No debe haber ninguna distinción en ese sentido. Y usted, lo que me están haciendo historiadores, me están privilegiando solo una cierta clase. A la persona que entienda, no. La persona que tiene que tener su propia historia es precisamente el pueblo y todo lo demás. Entonces formamos algo muy interesante. Obviamente le expliqué cómo es que sería. Se separaron los historiadores y se quedaron los cronistas y se quedaron la gente del pueblo que quería hablar de su pueblo, de lo que se acordaban de él. Y salieron cosas increíbles, ¿sí? Además, la exigencia fue tan grande que me tocó, ¿sí?, regresarme de dónde venimos nosotros, quién somos nosotros, por qué estuvieron nuestros antepasados aquí. Y de ahí empezaron todas las demás relaciones que se podían tener. Y de repente llega una especie de individuo interesado y me dice, ¿qué dice usted? ¿Por qué los jesuitas que hicieron una iglesia tan importante, tan bella, edificio tan importante? Aquí, en las 7 casas de San Luis de la Paz, se hicieron únicamente un movimiento de la parte de arriba y alguna cosita y punto, se acabó. Porque ellos sí sabían lo que hacían y a dónde lo hacían. Las 7 casas eran una educación religiosa y donde pasando de casa en casa por periodo de todo el año hasta llegar al final a lo que era la iglesia que habían construido ellos, ahí iban aprendiendo sobre la doctrina cristiana los varios pasos que tenía que aprenderse. Y se hicieron este movimiento sencillo porque también los recursos que tenía no era muy grande, pero el movimiento sencillo, si usted lo conoce también, tiene un sincretismo. Con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y con el movimiento barroco, cuando en el estilo barroco en Roma se empezó a decir basta de renacimiento, basta de neoclásico, tenemos que mover nuestra mente, tenemos que dejar que la gente viendo este movimiento se abra y piensa diferente. Con lo otro nos constriñe, nos aísla. Entonces los demás que estaban ahí presentes, ¿ves? Tú que querías saber tanto, ¿ves que no sabes nada, que nosotros seguimos siendo él? Sí, pero como muchos, no tiene importancia como sea. Es la tradición. Entonces le dije a este señor, ¿cómo va usted a no respetar las capillas, las iglesias, cuando todavía en las comunidades, después de tantas complicaciones que tiene de vida, discusiones, pleitos, golpes, etcétera, etcétera, se aíslan? Y un templo, una capilla, para desahogarse, como dicen ellos. ¿Eso no cree que es parte de la cultura que se tiene que conservar? Y si no se tiene que conservar, ¿qué hace usted para que no sucedan esas cosas indebidas en las familias?
Ah, porque usted dice que de cultura. Claro. También la cultura siempre, hay parte de la cultura que no son buenas. Pero precisamente por eso le han enseñado a usted el teatro. Por eso le han enseñado a usted manifestaciones. Desde siempre. ¿Por qué no lo siguen haciendo? Ah, no, porque la gente del pueblo, sí, tiene que conocer problemas del pueblo. Porque si usted le pone problemas de otros lados, si no se identifican con lo del lugar, la cultura no funciona como tiene que funcionar. No hay cambio, se mantiene lo mismo, hasta se aferra más, es más en uno de un lado, el otro del otro. En pocas palabras, descubrimos, le invito, tengo un Facebook que tiene mi nombre y apellido. Ahí va a haber una entrevista que me hicieron después de este libro, que se hizo un libro de este tamaño de grueso, en donde salieron cosas increíbles. Por ejemplo, cosas de este tipo. La época de los cristeros, me trajeron una fotografía de la época de los cristeros, donde estaba el capitán, que en cierto momento para buscar, era famosa San Luis de la Paz, por ser de la parte más de los cristeros que de los federales, sí, unos sacerdotes querían saber dónde estaban dando misa para meterlos en la cárcel o matarlos. Y sabían que iban a un burdel, y que este burdel, sí, estaba precisamente cerca de lo que es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron con las prostitutas para saber dónde se estaban haciendo estas reuniones y dónde estaban las personas que participaban en ellos. Y contando toda la historia de violaciones, todas las cosas que habían pasado en esta guerra, que estuvo terrible, hablo de guerra porque fue guerra, de la época de los cristeros. Y dije, encontramos hasta el lugar a donde habían fusilado a las 2 prostitutas que no habían querido revelar, a donde se juntaban los sacerdotes haciendo sus misas para que los persiguieran y para que los mataran. Y nadie sabía de eso, ¿sí? Solamente la gente del pueblo. Y cuando se lo conté eso al ex arzobispo de Celaya, me dijo, qué maravilla eso. ¿Por qué no se sabe eso? Porque eran prostitutas y dieron su vida a cambio de la vida de todos los demás. Eso se quedó en la historia del pueblo, no la historia de los historiadores. Y así muchos otro ejemplo maravilloso. Por ejemplo, lo de la Matehuala, ¿sí? Una mujer indígena con 9 indígenas de distintas etnias que cuando quisieron quitar los jesuitas, que eran su padre, madre, sus consejeros, sus libertadores, sus respetuosos de su propia cultura y todo, que habían hecho de sus haciendas las mejores de todo el país, porque hacían su trabajo siempre en la comprensión, el entendimiento del sincretismo, identificación de Jesús con Quetzalcóatl, por ejemplo. Hasta en la música, ¿sí? Admitiendo la música en los cantos en latín, ¿sí? Con sonido típico de las voces, de las gargantas, que usted vio también en la misión de la voz y la garganta de los indígenas, como todavía queda en Malinto de Victoria, que casi se ayuda haciendo este gesto, presionando la garganta en el pomo o la manzana de Adán, y eso para guiar los sonidos que no se sientan tanto, que son palabras sonidos, que son sonidos palabras. Y eso está en nuestra cultura. Y con eso pudimos salvar hasta eso con el apoyo del gobierno para que no desapareciera las personas que están acostumbradas por la tradición a hacer. Si todo esto lo llegamos a entender y comprender, lo publicamos, y tuve el placer más bello que en el libro que se hizo no está mi nombre, el mío está en el último lugar, sino que está el nombre de cada persona del pueblo que aportaron toda esa historia de sus propias raíces. Y más que todo, raíces, recuerdos que tenían que ver con valores y con principios. Y eso era lo más importante para mí también en este momento tan difícil que tenemos nosotros, en donde se está buscando hasta de cancelar la historia del pueblo. Y si hay dudas, no tiene importancia. Por ejemplo, en el caso de un servidor, cuando yo tuve mi novia finalmente para casarme, etcétera, en San Miguel de Allende, la nana de mi niña de Alejandra dijo,
¿usted se va a casar con la señora Luchita? Por cierto, descendiente de Albino García precisamente. Sí, sí, pero ¿no sabe usted que su hermana se escapó con un maestro? No, digo, ni me importa, yo soy novio de ella, la quiero por ella, a mí no me importa lo que haya pasado, etc. Ah, no le importa. Y después vine averiguando que sí era un maestro hablando de historia, pero era un maestro de bellas artes, un comediógrafo. Era Humberto Robles, un famoso comediógrafo de los desarraigados, ¿sí? Y sí se había escapado de ellos cuando entendieron que con maestro, porque le dijeron un maestro de bellas artes, no entendía bellas artes, pero afuera del edificio donde vivía mi esposa, sí, estaban los maestros albañiles, estaban con su emparedante, etcétera, etcétera, para poderlo hacer. Entonces, sí es cierto, puede haber alteración en la transmisión de la propia raíz y de la propia cultura, pero siempre hay una verdad, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad? El impacto que tuvo el hecho. Y esa es la trascendencia importante que un servidor siente, que la gente tiene que sentir, porque cuando yo le expliqué, mire esta pintura rupestre, mire este puecillo, mire lo que se hizo aquí para salvar a Totonilco, fue únicamente para salvar indígenas que seguían viniendo en procesiones prehispánicas todavía de existencia para afirmar su sanación en las aguas termales que tenía. El padre Alfaro, cuando vio eso y vio que los españoles solamente lo que querían era adueñarse de los bienes comunales que tenía como garantía de vivencia de parte de las casas reales, los indígenas, él entendió eso y ¿qué hizo? Únicamente sincretismo. Y en Totonilco lo pueden ver, es una maravilla. Pero cuidado, porque yo soy una persona bastante latosa. Soy un típico Escorpio de nacimiento y también de forma de actuar. Con lo bueno y lo malo no quiero tenerlo, ¿sí? Pero aquí tienen ustedes en su propio ex convento una maravilla de ejemplificaciones gráficas, ¿sí? Y también de escultura que tiene que ver precisamente con esta manifestación de la cultura tradicional de lo que quedara. Por ejemplo, en San Miguel de Allende encontramos en la fachada de la iglesia de San Antonio, aunque le dice de San Francisco, sí, del convento de San Antonio, de la iglesia de San Francisco, lo que es el símbolo chichimeca, una cruz parada con dos media luna de la parte de abajo, que después reconocimos que no eran dos media lunas, eran dos manifestaciones, tanto de luna como de serpiente en evolución, que se enalzaban, el positivo, el negativo, lo enalzaba hacia la cruz, hacia Dios. Y que era un símbolo que también lo tenían los toltecas en Tula. Sin cruz, solo con una vertical. Entonces, imagínense, si podemos descubrir tantas cosas para amar más a nuestro pueblo, amarnos más a nosotros, en nuestro antepasado es eso. Y siempre con una visión maravillosa. Lo bueno que se hizo en el pasado, hacerlo mejor. Y lo no bueno, aprender lo que no debemos de hacer para que no tenga el mismo resultado. Esa es la cultura popular, educativa, maravillosa, y donde te hace sentir que de verdad vale la pena de vivir a donde vives, porque conoces a donde vives, porque a veces ni eso sabes, y atrás de una curva o de una esquina, ¿qué es de tu pueblo? Ya te fijaste en otra cosa, ya te desviaron de lo que es la esencia de tu vida, tus propias raíces. Muchas gracias, es todo. Pero hay que decir una cosa más. La idea mía es que lo que se hizo en San Luis de la Paz, en Victoria, por medio de esta institución, si usted lo quiere, ¿sí?, se puede hacer también en Salamanca. Y que no tiene que tener título de historiador para participar en ella. Tenga el título de ¿qué? Lo natural, de comunicador. Sensible. Que si le gusta quién es. Que si le gusta dónde está. O va a ver porque le gusta estar a pesar de estar donde está.